¿Alguna vez te has preguntado cómo se obtienen las siguientes imágenes? Hoy te vamos a presentar diferentes microscopios y técnicas para la obtención de ellas, los cuales son el microscopio SEM, TEM y la técnica DRX. Lo que estamos viendo son las microscopías de un arete de oro ampliadas unas cuantas veces mediante el microscopio de barrido SEM. Empecemos con el microscopio SEM o microscopio electrónico de barrido. La imagen que se ve a continuación es un microscopio electrónico de barrido y tiene la peculiaridad de que, a diferencia de un microscopio convencional, aplica un haz de electrones en lugar de un haz de luz para generar una imagen. El funcionamiento es el siguiente. Los electrones se emiten por un filamento, normalmente fabricados con tungsteno, los cuales pasan por una columna donde se ha creado un vacío aproximadamente de 1 por 10 a la menos 7 torr. El haz de electrones es concentrado y dirigido por medio de unos controles de alineación, donde al mismo tiempo se disminuye la intensidad de corriente para reducir la cantidad de electrones primarios, obteniendo así un haz puntual de electrones, el cual es desplazado por toda la superficie de la muestra a modo de barrido con idas y venidas continuas. Este vacío se genera a partir de una válvula de vacío, pasan por unos lentes de colimación y el haz pasa por una apertura, el cual concentra la luz procedente del objeto observado y la enfoca para producir una imagen real. Luego pasa por unas bobillas de barrido hasta llegar al objetivo. Al interactuar el haz con la muestra se producen electrones secundarios que son captados por un detector, los cuales se harán incidir por una cintilla donde cada electrón dará origen a varios fotones. Los fotones pasarán por un fotomultiplicador dando origen a fotoelectrones, los mismos que con una creciente diferencia de potencial producirán grandes cantidades de electrones secundarios. Los electrones secundarios entonces serán dirigidos a un tubo semejante al osciloscopio de rayos catódicos sobre cuya pantalla se producirá la imagen. En resumen, una amplificación de la información sobre la muestra suministrada por los electrones. Las principales ventajas que muestra este tipo de microscopio son principalmente su resolución, su aumento y su uso para análisis químico, así también como sus principales desventajas, siendo un vacío del ambiente no suficiente para la sensibilidad de muestras que no son conductoras o que son volátiles e impurezas en el escaneo de la muestra. El microscopio electrónico de transmisión, o por sus siglas en inglés TEM, se utiliza para determinar la morfología de las partículas. Al igual que el SEM, requiere trabajar a altos niveles de vacío. Para ello utiliza bombas rotatorias, bombas de difusión y, en ciertos casos, turbomoleculares, criogénicas o iónicas para vacíos superiores. El funcionamiento es muy similar al microscopio de barrido, pero a diferencia del SEM, el TEM tiene un nivel de amplificación superior y reproduce las microestructuras de la muestra, aunque la imagen no es tridimensional como en el caso del primer microscopio expuesto. Mediante emisión termiónica, un filamento de tungsteno emite el haz de electrones. Este haz pasa por un ánodo cilíndrico que focaliza y acelera el rayo. Los solenoides, bobinas y condensadores se encargan de acelerar aún más los electrones. A diferencia de los microscopios de luz, las lentes condensadoras del microscopio electrónica son magnéticas. Modifican la trayectoria del rayo de electrones mediante los campos magnéticos inducidos. La apertura sirve para bloquear electrones con energías o trayectorias indeseables y el estigmatizador o stigmator previo a la muestra ayuda a prevenir el astigmatismo, es decir, diferencias entre los focos de los rayos de electrones. El haz atraviesa la muestra y los electrones que no son repelidos llevan la información del material para que la lente condensador objetivo, lente de difracción objetivo y apertura objetivo focalicen la imagen de la muestra hacia más lentes y estigmatizadores que mejorarán su resolución. Las lentes de proyección amplifican la imagen en una pantalla fosforescente que emite fotones, en donde es irradiada con electrones, y así es posible ver la imagen a través de lentes oculares. Igualmente se transmite a la computadora mediante un sistema de grabación de imagen. Un TEM sirve para observar una muestra a escalas microscópicas. Es útil para analizar la microestructura de la muestra y tiene aplicaciones en medicina, biología, nanotecnología, computación, ingeniería de materiales. Un ejemplo de aplicación en el campo ingenieril es la tesis de Karen Cyril. Esta profundiza en compuestos y aleaciones de aluminio, especialmente aluminio dopado con partículas de carburo de silicio, y el análisis de su desempeño mecánico en función de usos automovilísticos y aeronáuticos. En la imagen, caracterizó estos compuestos con un TEM
y observó ciertas fallas y defectos de estructura atómica que menciona, por ejemplo stacking fault. La microscopía electrónica de transmisión ofrece amplificaciones de hasta 1.000.000 de veces la imagen, lo cual permite analizar la microestructura de la materia. Además, brinda una imagen nítida y clara de la escala atómica. Sin embargo, los microscopios son muy costosos. La preparación de muestras es muy laboriosa y requiere aparatos especializados, y solo se pueden analizar muestras que cumplan con ciertos criterios y resistan ciertas condiciones, como el alto vacío, laminado muy delgado y la deshidratación. También se debe mencionar que las imágenes son en blanco y negro. Ahora vamos a analizar la espectroscopía de rayos X por energía dispersiva, o EDX. Esto es una técnica analítica de rayos X que se utiliza para identificar y caracterizar la composición elemental de los materiales. Permite obtener gráficos e imágenes muy nítidas como las que estamos viendo. Estos dispositivos se utilizan en conjunto con un microscopio de barrido. El EDX se conforma de un detector y de un software de análisis. Es un dispositivo que aprovecha los principios físicos de emisión secundaria de radiación X y la ionización. La emisión secundaria de radiación X sucede al excitar los átomos de una muestra mediante un haz de electrones. Esta interacción provoca desplazamiento de los electrones del átomo, provocando vacancias que son ocupadas por electrones de energías más altas. La energía del proceso, la cual corresponde a la diferencia de los niveles que el electrón se ha desplazado, se libera en forma de rayos X. Estos rayos X son característicos de cada elemento. Algunas ventajas del EDX son que tiene una alta velocidad de recopilación de datos. Se puede adquirir un espectro elemental. Se pueden generar mapas elementales y cuantizar elementos, como se muestra a continuación. Este es un análisis realizado a un arete de oro. Se observa al arenalizar el espectro elemental, donde se muestran las diferentes intensidades de los elementos, y el mapa elemental que muestra la ubicación de estos mismos. Este equipo también tiene limitaciones. Algunas son que existen superposiciones de picos de energía entre diferentes elementos. Además, generalmente los elementos debajo del número atómico del sodio no son detectables. A pesar de esto, el EDX tiene amplias aplicaciones, como lo son análisis de contaminación, control de calidad, análisis de imperfecciones, análisis de materiales, entre otros. Muchas gracias por su atención.